Caminamos por el medio del desierto y de pronto nos encontramos con un enorme lago, vegetación y un pueblo con miles de años de historia. ¿Se trata de una obra de ficción? No, en este caso existe en la realidad. A continuación te invitamos a conocer Siwa, un paraíso arquitectónico que puede atraer a los viajeros que se tienten con un turismo no tan convencional. Siwa está en Egipto, aunque se encuentra muy aislada de los grandes centros urbanos de ese país. Está a más de 700 kilómetros al oeste de El Cairo y a solo 50 de la frontera con Libia. La habitan actualmente 25.000 personas. De hecho, a nivel histórico y cultural se encuentra más vinculada hacia el poniente. Se puede dividir al mundo árabe en dos, con el Magreb hacia el oeste y el Mashrek hacia el este. El límite entre ambos suele ubicarse en la frontera entre Libia y Egipto. En el caso de Siwa, a pesar de estar al este, se la vincula al Magreb, ya que es un enclave bereberófono. ¿Qué significa esto? Que sus pobladores hablan una lengua propia de los bereberes. Se trata de un grupo de etnias del norte de África que habitan en Marruecos, Sahara Occidental, Mali, Mauritania, Argelia, Túnez, Libia y, claro, también en Egipto, gracias a Siwa. Se calcula que casi 60 millones de personas pertenecen a estos grupos étnicos. Debido a su ubicación, Siwa se ha mantenido aislada e independiente durante su historia, como si fuera una isla en el medio del desierto. Recién en 1984 se construyó una carretera asfaltada que la conectó con el resto de Egipto. Quienes lleguen hasta el oasis podrán disfrutar de distintos atractivos turísticos. Antes que nada, les recomendamos que lo hagan entre octubre y abril, ya que en los meses de verano el calor puede hacer insoportable la estadía. Por empezar, se toparán con la fortaleza llamada Shaligali. Se construyó en el siglo XIII y estuvo habitada hasta 1926. Allí, una terrible y atípica tormenta dañó los edificios del interior. Igualmente se la puede recorrer y apreciar su arquitectura. Fue construida con una mezcla llamada Kershef, formada por sal, roca y arcilla. Dentro de la ciudad también podemos visitar una colina llamada Montaña de los Muertos, en donde las tumbas conservan murales con más de 2000 años de antigüedad. También se pueden visitar las ruinas del Templo del Oráculo. Según cuenta la historia, Alejandro Magno visitó Siwa para consultar a uno de los oráculos más reconocidos de su época. Y no es el único personaje histórico que estuvo allí. Es que podemos visitar también el llamado Baño de Cleopatra, una piscina natural en la que, se supone, estuvo una de las egipcias más famosas. Son varios los manantiales naturales que podemos encontrarnos, casi todos rodeados de palmeras, algunos de agua fría y otros de agua caliente. الملح اللي عندنا بيتخطى كثافته 56%. كثافة الملح نفسه في المية بيتخطى 56%. والملح عندنا عشان كثافته عالية فلما بتنزل في المية بيشيلك فوق بيخليك تطفو فوق المية. Pero, ¿cómo es que existen estos lugares en el medio del inmenso desierto egipcio? La cuestión es que en esta región nos encontramos con varias depresiones, es decir, lugares que se encuentran por debajo del nivel del mar. Por ejemplo, la depresión de Katara alcanza los 133 metros bajo el nivel del mar, y es el segundo punto más bajo de todo África. Esto favorece que el agua subterránea pueda ser alcanzada más fácilmente. Así surgen estos oasis, en donde gracias al agua puede florecer la vegetación y se puede desarrollar la agricultura. En Siwa, por ejemplo, hay grandes plantaciones de dátiles y de olivas. Para quienes piensen visitar el lugar, existen varios alojamientos en la ciudad y los precios no son muy elevados. Además, en la actualidad ya no es tan complicado llegar a Siwa como antes, ya que existe transporte público desde El Cairo. Se puede hacer en bus el recorrido y puede durar entre 10 y 12 horas. También se puede ir desde Marsa Matruh. Esta ciudad está ubicada sobre la costa mediterránea y cuenta con aeropuerto internacional.
En este caso, la distancia a Siwa será menor, solo 300 kilómetros. Igualmente, debemos advertir a quienes quieran visitar el lugar que el turismo cayó mucho desde la primavera árabe de 2011, ya que toda la región se volvió más inestable, especialmente Libia, que se encuentra sumergida en una guerra civil. Quienes tomen sus recaudos y se decidan, además de conocer Siwa, podrán adentrarse en las zonas desérticas del Sahara, e incluso se puede dormir allí. Tampoco podemos dejar de recordar que fue uno de los escenarios de la Segunda Guerra Mundial. El ejército británico tuvo una base en el oasis, pero las unidades alemanas lograron tomar el lugar, al mando de Erwin Rommel, el general conocido como el Zorro del Desierto. Y más allá de la Segunda Guerra Mundial, tal vez a más de un gamer le resulte familiar este lugar. Es que Siwa es uno de los escenarios del videojuego Assassin's Creed, lo que le aportó algo de popularidad. This is pretty cool. Whoa. New location discovered, the town of Siwa. ¿Te gustaría pasar una noche en el Sahara con un cielo así de estrellado? Te leemos en los comentarios. Y si llegaste hasta acá, tal vez sea una buena idea invitarte a que seas miembro de Un Mundo Inmenso. Mediante un aporte mensual podrás apoyarnos para que podamos seguir produciendo más y mejores videos. Además, podrás acceder a contenidos exclusivos y podrás votar en encuestas.